Bueno, a ver, hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Hoy toca ver un poco de eficiencia energética. ¿M? A ver, ¿qué es esto de eficiencia energética? Eh, Eficiencia energética es prestar un servicio eh, de la misma manera de algún electrodoméstico, por ejemplo, y que preste el mismo servicio, pero este, eh, que consuma poca energía. ¿M? Y que provoque poco daño al medio ambiente, por ejemplo, también podría ser, depende de qué equipo estamos hablando. Entonces, un equipo eficiente es aquel eh, que entrega, por ejemplo, si se trata de una heladera, por eso el gobierno, eh, entre paréntesis, digamos, obliga a que el que fabrica heladera, o sea, entregue el mismo servicio, se refiere, o sea, que congele, que enfríe, igual que las otras heladeras que de otro modelo, pero que cada vez consuma menos energía. Entonces, bueno, el que diseña la heladera tiene que ponerse a ver cómo puede hacer para que consuma menos y entregue, o sea, que te enfríe, que congele los alimentos de la misma manera, que sea segura. ¿Mm? Entonces, el equipo que cumple con esa condición, o sea, está cumpliendo con esto de eficiencia energética. La eficiencia energética no solamente se trata de electrodomésticos, también lo llevamos por ejemplo, a una casa. ¿M? Una casa también tendría que ser eficiente energéticamente. ¿M? ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, digamos que la función de la casa es protegernos, un lugar de alojamiento, para descansar, para almorzar, y debería consumir poca energía. ¿Y cómo se hace eso? Y bueno, por ejemplo, usando termotanques solares, ya está empezando a ir en la línea de la eficiencia energética. Eso sería uno. Usando paneles fotovoltaicos sería otra. Otra forma sería, fíjense en la imagen que está puesta en la diapositiva, eh, esas líneas rojas y celeste, esos son vientos, aire. Entonces, yo realizando a la casa determinadas aberturas, yo puedo lograr que mi casa esté ventilada y, o sea, que no sea caliente, o sea, usando los vientos nada más, ¿sí? Tengo que hacer determinada abertura en determinadas paredes, ¿m? Como en este caso, fíjense, o sea, o colocar ventanas, que esos manualmente las podría abrir o cerrar. Entonces, haciendo eso, yo puedo abrir y hacer que ingrese el aire y que una eh, me refresque el ambiente, otra, el aire tiene oxígeno, el oxígeno es un bactericida, o sea, cada vez que yo ventilo la casa, el oxígeno va a estar matando ciertos eh, bacterias, microbios, digámosle así. Eh, no todos, pero sí una gran mayoría los puede eliminar. ¿Qué otra cosa más lo puedo hacer a mi hogar eficientemente? La iluminación, realizando también, colocando determinadas ventanas en determinados lugares, yo puedo lograr que me ingrese luz durante el día. ¿M? Mientras exista el sol, me va a entrar luz en todos los ambientes y de esa manera, ¿qué logro? Prender menos la luz, eh, y también me va a servir para que, o sea, depende de la ventana donde la coloque yo, me va a servir también para calentar, ¿no? En invierno yo necesito que
eh, me ingrese el sol a la casa. O sea, los rayos solares, yo necesito que ingresen ¿para qué? Para que me caliente. ¿M? Así yo no tengo que usar tanto caloventores o estufa. ¿M? Si yo en mi casa coloco determinadas ventanas en determinado lugar, voy a iluminar y también voy a poder utilizarlo para calefaccionar, ¿no? Los rayos solares. De esa manera yo voy a lograr una eficiencia energética, ¿sí? Hay más, ¿no? Porque esto es un mundo, o sea, es un mundo dentro de la casa, ¿no? Porque son muchas cosas que uno puede hacer. Eh, o sea, aparte de que yo voy a ir haciendo las modificaciones sobre la casa, es sumamente importante el trabajo del usuario, el que vive en la casa. A mí de nada me sirve que yo, por ejemplo, realice determinadas aberturas para que se ventile la casa si los que viven dentro de la casa no abren nunca la ventana. ¿Para qué le hice la abertura? ¿Mm? Entonces es sumamente importante el trabajo del usuario. ¿Mm? O, por ejemplo, yo estoy calefaccionando mi casa, eh, o sea, con determinadas aberturas también la calefacciono y resulta que las puertas siempre están abiertas. ¿Mm? Eso también no colabora, ¿comprenden? Porque me va a ingresar aire frío y el aire frío, o sea, ya me, me desordena todo lo que yo estoy haciendo. ¿M? Eh, bien, ¿y por qué surge todo esto de la eficiencia energética? Esto de la eficiencia energética o sistema bioclimático también, esto surge a partir del eh, calentamiento global. ¿M? El calentamiento global, el efecto invernadero, eh, me imagino que saben qué es el efecto invernadero, pero a ver, en pocas palabras, este, le, le explico. Eh, el efecto invernadero, por ejemplo, la gente que tiene un invernadero en su casa o la gente que vende plantas, generalmente ellos son los que tienen eso. Son habitaciones, por ejemplo, con vidrio o puede ser también con plástico, eh, donde yo coloco dentro de esa habitación vidriada entera. O sea, depende ya de la parte económica, si tengo la plata para hacer todo de vidrio, o puedo poner plásticos. Por ejemplo, el policarbonato, ¿m? Coloco en todas las paredes. ¿Para qué? Para que me ingrese la energía solar. Los rayos solares tienen una determinada onda, longitud de onda y una frecuencia de onda, que al atravesar el vidrio, un plástico, se modifica esa longitud y esa frecuencia y ¿qué le va a hacer eso? Eso va a hacer que no pueda volver a salir. ¿M? Entonces, si yo tengo, imaginemos una habitación con, de vidrio, supongamos, que hay una puerta también que sea de vidrio que la puedo abrir y cerrar. Entonces, los rayos, cuando salga el sol, van a empezar a atravesar el vidrio, se modifica y queda atrapada en esa habitación. ¿Eso qué hace? Eso hace que el que ha tenido la experiencia de entrar a un invernadero va a ver que la temperatura afuera no es la misma que está dentro del invernadero. En el invernadero se siente más calor. ¿Por qué? Porque aumentó la temperatura. ¿Por qué? Porque hayan quedado atrapados los rayos solares, ¿sí? Los rayos solares ingresaron y después no pueden volver a salir. Bueno, ese problema, o sea que en este caso el hombre a propósito lo hace para tener lugares cerrados y que tengan determinada temperatura. ¿M? O sea, a propósito hace eso. Bueno, esto que el hombre hace acá a propósito es lo mismo que pasa con la Tierra. La Tierra, eh, los rayos solares durante el día llegan a la Tierra y van calentando la Tierra, ¿sí? Y en teoría, a la noche, cuando se pierde el sol, el calor que quedó en la Tierra debería volver al espacio. O sea, cuando se pierde el sol, debería empezar ese proceso. ¿M?
devolver de nuevo los rayos al espacio. Pero hay un problema acá. Los gases que el hombre produjo, hay una serie de gases que el hombre produjo, están en la atmósfera, o sea que están ahí arriba. Y esos gases están haciendo como si fuera un vidrio. ¿M? Entonces los rayos solares pasan, atraviesan esa nube de gases que el hombre produce, atraviesa, se modifica su longitud de onda y frecuencia, rebota con la Tierra, vuelve de nuevo hacia arriba, pero choca con esa nube de gases producida por el hombre y vuelve de nuevo a la Tierra. O sea que no se va. Y al no irse, o sea, todo el calor, la energía solar que quedó en la Tierra, se va a ir aumentando día a día. ¿Y qué hace eso? Eso hace que la temperatura de la Tierra aumente. Y hoy en día está provocando ¿qué cosa? Cambios en el clima. Ustedes mismos se darán cuenta donde ustedes están, seguramente se darán cuenta de que están pasando cosas a nivel climático que no pasa, o que a lo mejor nunca han visto. eh, Lugares donde no tiene que llover, ahora está lloviendo. eh, Lugares donde hace frío, ahora está haciendo calor, mucho calor. O en lugares que hace calor, hace mucho calor. Se están derritiendo los polos, polo norte, polo sur. Esta semana o la semana pasada leí que la Antártida, que es el polo sur, se le desprendió una masa de hielo del tamaño de Argentina. Imagínense. Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de que se empiezan a derretir? Bueno, si se derriten los polos, eh, toda esa agua, porque, o sea, esto es de estado de la materia, esto me imagino que habrán visto en alguna época. O sea, tenemos cuatro estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasma. El plasma es el último estado que apareció ahora. Y entonces, si está en estado sólido, pasa a estado líquido. ¿M? Y ese líquido, ¿a dónde va a ir? Al océano. Indefectiblemente termina en el océano. Bueno, y en el océano, ¿qué va a pasar? Empiezan a subir los océanos. El nivel de agua empieza a subir. Las ciudades que tienen playa, que están al costado de algún océano, mar, empieza a perder playa. El agua empieza a subir. eh, y bueno, se va a empezar a inundar todo. Ya hay lugares que este, el agua ha subido y están con serios problemas ya. ¿M? Entonces, por tras de esto, ¿cuáles eran los gases? Estos gases son metano, dióxido de carbono, óxido nitroso y una serie más de gases. Entonces, a nivel mundial, se hacen reuniones desde hace varios años, eh, y lo que se busca es bajar esos gases de efecto invernadero. ¿Para qué? Para que dejemos de que deje de subir la temperatura en la Tierra. Se han firmado muchos convenios que hasta ahora no se cumplen. Eh, Estados Unidos estaba en uno de estos convenios. Donald Trump sacó a Estados Unidos de esto. Y a nivel mundial los mayores contaminantes son Estados Unidos y China. China creo que no firmó nunca, porque a nivel mundial se juntan y hacen reuniones y ahí se ponen de acuerdo para ver qué van a hacer. Porque el problema no atañe a todos, ¿no? Digamos que en algún momento nos va a afectar a todos. Bueno, Argentina está participando, por eso hay una serie de cosas que, o sea, los países se han comprometido a dejar de enviar estos metano, dióxido y óxido nitroso a la atmósfera, eh, buscando la fuente y empezando a disminuir, ¿sí? Buscando otros materiales que reemplacen ese tipo de gas para que no provoque este efecto que está haciendo. ¿M? Entonces, a partir de esto es que eh, el dióxido, ¿de dónde viene el dióxido? El dióxido generalmente la fuente es combustión. Por ejemplo, cada vez que yo hago un incendio, estoy de él.
del enviar este dióxido a la atmósfera. Eh, los autos, la combustión, el combustible, cada vez que hay una explosión en el motor, está liberando dióxido, más otro gas. O sea, todo lo que sea combustión, ahí está el dióxido. Siempre va a aparecer dióxido. El metano, eh, acá en Argentina, la fuente más grande es los animales. Cada vez que un animal tira su desecho orgánico, está mandando metano a la atmósfera. ¿Mm? ¿Qué otra cosa más? Bueno, entonces a partir de esto, ¿qué es lo que se ha hecho? Una, o sea, son varios frentes que están atacando. Entonces, uno de los frentes que están atacando para bajar esto sería, primero, dejar de enviar tanto dióxido, metano, etcétera, todos los gases de efecto invernadero. Empezar a disminuir, porque por ahí es imposible no enviar. Entonces, lo que se está haciendo es disminuir. Y otra cosa, el, en Argentina, por ejemplo, la matriz energética son todas las formas en que Argentina está produciendo energía eléctrica, que es la que nosotros usamos diariamente. Y se comprobó que el 60% de esa matriz energética proviene eh, o sea, están usando gas natural para quemar, para producir agua caliente, que después va a mover una turbina, y esa turbina va a producir energía eléctrica. O sea, el 60% utiliza gas. Entonces, lo que hay que hacer es dejar de utilizar tanto gas. Por eso, ahora, o sea, todos los derivados de petróleo producen algún tipo de problema. Entonces, lo que se está buscando ahora es reemplazar los, los combustibles o las fuentes de energía no renovable por una que sea renovable. ¿Y qué sería renovable? Por ejemplo, los que provengan de la energía solar, de la energía eólica, la energía geotérmica, que es la energía que están en los volcanes, que en Argentina todavía o sea, están muy atrasados, no hay nada todavía, o sea, están en el proceso de investigación. Eh, o sea, todo lo que sea renovable, eso es lo que deberíamos estar usando. ¿Mm? Entonces, a partir de todo esto, eh, entonces, lo que se busca es bajar el consumo de energía eléctrica. A partir de como se consume el 60% proviene de eso, entonces lo que se busca es que en cada casa se empiece a consumir menos energía eléctrica. Y por eso, están atacando los problemas de distintos puntos de vista. Las industrias deberán dejar de producir esos gases y el usuario de la casa también. ¿Mm? ¿Cómo? Consumiendo menos energía, energía eléctrica, ¿sí? Una forma sería, por ejemplo, conectar un termotanque solar. ¿Mm? Este, por ejemplo, la gente de la Puna, que es la que este, tiene mucha radiación solar, o sea, todo el mundo debería estar con un termotanque solar. Obviamente, la situación económica no ayuda porque ahora están muy caros los equipos, porque estos equipos vienen de afuera. Si bien ahí dice industria argentina, a lo mejor compran las partes y acá en Argentina la ensamblan, juntan todo y lo ponen a la venta. ¿Mm? Eh, pero las cosas vienen de afuera y eh, ayer el dólar cerró en 600 ya. Todo lo que venga de afuera viene con esos aumentos y hace que sea imposible comprar un equipo de esto. Pero bueno, cuando puedan, yo les recomiendo que compren, o sea, que empiecen a modificar su casa para la gente que hace bioclimatización. Ellos llaman, lo que cada usuario tiene que hacer es empezar a mitigar el problema. Mitigar es disminuir. Entonces, yo debería agarrar y empezar a decir, bueno, a ver, mi objetivo es
comprar un termotanque. Entonces, bueno, se pondrá en campaña para hacer eso. A lo mejor le lleve más de un año, 2 años, no sé, pero el asunto es que tiene que lograr conectar un termotanque para empezar a consumir menos energía eléctrica. ¿Mm? Hay cosas que son media inmediatas, hay otras cosas que no. ¿Mm? Bien, más o menos eso es lo que, o sea, esto es el por qué, los por qué eh, nos tenemos que ir para las energías renovables, ¿sí? Está causando muchos problemas. ¿Mm? Bien, entonces, a ver, antes que nos vamos. Entonces, fíjense, acá en esta casa lo que se está haciendo, ¿ve? Se está haciendo ingresar aire fresco para no tener que estar usando aire acondicionado, ventiladores. ¿M? Eh, Otra forma sería eh, poner ventanales orientados hacia el norte. ¿M? ¿Por qué hacia el norte? Simplemente, o sea, todos los equipos solares, o sea, si yo quiero aprovechar la energía solar, voy a tener que orientar equipo o si yo quiero hacer una ventana para que me ingrese mayor luz solar o para que me calefaccione la pieza, voy a tener que orientar, o sea, voy a tener que usar la pared o la pared que esté apuntando hacia el norte o el equipo, si fuera, por ejemplo, un termotanque solar, lo tengo que orientar al norte porque simplemente por la trayectoria que describe el Sol, ¿sí? Solamente es eso. O sea, nosotros estamos en el hemisferio sur, o sea, la Tierra se divide en dos partes, hemisferio norte y hemisferio sur. ¿Y dónde empieza la mitad? La mitad empieza en el Ecuador, que es una línea imaginaria que divide la Tierra en dos partes, ¿sí? Y nosotros nos encontramos en el hemisferio sur. Nosotros, al estar en el hemisferio sur, la trayectoria del Sol es como que se realiza delante de nosotros. O sea, al mediodía está arriba de nuestra cabeza, pero después del mediodía, por ejemplo, nosotros estamos en invierno, la trayectoria se inclina un poco, ¿m? Se va a inclinar un poco y entonces yo tengo que aprovechar este, cuando se incline, por ejemplo, en invierno, para que me ingrese, yo necesito en invierno que me ingrese radiación solar. Si yo viviría en el norte, es al revés. Yo tengo que orientar todo hacia el sur. ¿Por qué? Porque la Tierra, la energía, el Sol, describe una trayectoria que va a estar hacia el sur, ¿sí? Bien, continuemos. Bueno, dentro de lo que es eficiencia energética, ya le hablé de los vientos, ¿m? Que sería bueno aprovecharlo para ventilar la casa. Por eso, todo esto gráfico apunta a eso, ¿sí? Eh, Si yo coloco ventanales, o sea, yo le decía que yo voy a necesitar, por ejemplo, en invierno, que me ingrese la energía solar. Entonces, eh, voy a tener que buscar, a ver, la pared que da hacia el norte para realizar, digamos que ese sería el lugar ideal para que me ingrese el sol en invierno, ¿sí? Ahora bien, este, ¿qué pasa en verano? En verano yo no me interesa que me ingrese sol. Entonces, en ese caso voy a tener que hacer, supongamos, si puse una ventana, tendré que poner celosía o esas ventanas de madera para que no, o sea, cuando empieza a salir el sol, cierro las ventanas para que no me ingrese, ¿sí? No me ingrese energía solar dentro de la pieza, el comedor, no sé qué es lo que tendré. ¿Para qué? Para que, o sea, en verano yo no necesito que me ingrese energía solar, me va a hacer más calor. ¿M? O otra forma sería realizando aleros. Alero es un techito que se pone, que lo puedo colocar en las ventanas para que no me ingrese el sol
cuando sea verano. Son los techitos chicos que se colocan en las ventanas, o puedo inclusive, yo he visto en algunas puertas de entrada que le hacen esos techos. ¿Para qué? Para que no ingrese la energía solar por la puerta. ¿M? Y en invierno, o sea, el sol, si yo pongo ese techo en invierno, sí me va a entrar porque yo ya les dije que la trayectoria es como que se achata un poco, entonces se va hacia adelante, ¿m? Al norte, ¿m? Se va a ir al norte y ¿qué cosa va a provocar eso? O sea, los rayos van a pasar por abajo de ese techo. ¿M? Puede ser un techo corto, eso se calcula. ¿Qué otra cosa más? Eh, depende el lugar que yo me encuentre de Argentina, voy a poder aprovechar también eh, a colocar, por ejemplo, utilizando todo lo que sea verde. ¿M? O sea, la vegetación ayuda mucho también a, por ejemplo, si es un lugar cálido, yo deberé empezar a poner árboles, frutales o de lo que sea. ¿Por qué? Porque las plantas absorben dióxido, absorben durante el día, es uno de los elementos que una planta usa para, ¿qué cosa? Para producir su propio alimento. Ujú. Entonces una planta me absorbería este, dióxido, que es uno de los que yo quiero eliminar por ser un gas del efecto invernadero. ¿Mm? Y otra cosa más, las plantas absorben el calor. O sea, si, por ejemplo, yo puse, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el asfalto. En verano ustedes van por el asfalto y empieza a salir un calor de ahí del asfalto, ¿sí? Entonces, una forma de absorber ese calor, por ejemplo, que produce el asfalto sería instalar árboles. ¿Mm? El árbol absorbe esa energía y el lugar queda más fresco. ¿Qué más? La gente que, eh, la gente que realiza esto de eficiencia energética, ellos lo que buscan es que la persona este, se encuentre confortable. Por lo tanto, surgen un término técnico que se llama zona de confort. Y la zona de confort es una temperatura que va, por ejemplo, de los 20 grados a los 27 grados. Entonces, entonces yo lo que voy a hacer es eh, ambientar mi casa, por ejemplo, para que esté en ese rango de temperatura, de 20 a 27. ¿Y cómo hago eso? Y bueno, una forma de hacer eso podría ser, eh, en el caso, por ejemplo, que yo mida 30 grados en mi casa, sin, solamente usándola la casa, ¿no? Entonces tendré que buscar la forma de bajarla esa temperatura y hacerla entrar dentro de esta temperatura de confort que va de 20 a 27 grados, ¿sí? Eh, una forma sería, por ejemplo, aislar las paredes. Eh, yo cuando era chico, eh, o sea, se hablaba de aislar los techos para que no entre el calor a la casa, ¿no? Bueno, hoy están aislando las paredes, las ventanas se las está haciendo doble vidrio, eh, y etcétera. Otra cosa más se debe estar haciendo. ¿Para qué cosa? O sea, la gente esta, ellos entienden que si yo logro aislar la casa de manera tal de que no me ingrese calor o frío, entonces no voy a necesitar utilizar aire acondicionado ni ningún artefacto para calefaccionarme, para sentir más calor. ¿Mm? Eh, entonces, los pisos también se están aislando. ¿Mm? eh, por esta misma razón. ¿Mm?
los vidrios dobles, o sea, se coloca de las ventanas un vidrio y otro vidrio y en el medio se deja un espacio vacío. Esto es para, retrasa mucho el ingreso de energía solar. ¿M? Y otra cosa, va a evitar que el vidrio se me empañe. ¿M? Al tener doble vidrio, no se empaña. El vidrio de adentro no se va a empañar. Bueno, existen gráficos, bueno, este es un diagrama psicométrico. La gente que hace bioclimatización, claro, acá Silvia me dice que hay que aumentar el espesor de las paredes, exactamente. O sea, ustedes tienen que tener en mente que lo que yo quiero es evitar que me ingrese calor o frío. Eh, si yo logro hacer eso, listo. O sea, no voy a necesitar, mi casa siempre va a estar templada o en la zona de confort, ¿sí? Eh, pero bueno, esto es un problema porque está atado a la realidad económica. Si yo no tengo plata para, o sea, no tengo plata para comer, ni pensemos que voy a poder empezar a trabajar en la casa, ¿eh? Esto es para, o sea, cuando se pueda, hay que empezar a pensar en esto, porque la gente que estudia el cambio climático, ellos están diciendo que las condiciones van a cambiar. Entonces deberíamos prepararnos para olas de calor. Hace un par de semanas, no sé si fue 3 semanas, yo leía que, por ejemplo, en Teherán, eso es la capital de una nación árabe, midieron 64 grados centígrados. Ellos están en verano, o sea, mucho calor. Bueno, entonces, de acuerdo a la zona en donde yo me encuentre, o sea, este, estos diagramas ciclométricos, de acuerdo a la zona donde yo me encuentre, voy a poder hacer eh, que el hogar que yo, por ejemplo, estoy acomodando para que sea confortable. Entonces, de acuerdo al lugar climático en que yo me encuentre, voy a poder realizar esta serie de cosas que ahí dicen. La C de confort, B es confort con ventilación, que es lo que yo le decía, yo puedo estar en la zona de confort, pero hace mucho calor. Entonces voy a tener que aprovechar los vientos del lugar, ¿sí? Tendré que buscar la forma de que me ingresen los aires, que ingrese el aire, los aires, digo, que ingrese el aire en la casa. Eh, incluso hay, hay formas, aparte de esto de las aberturas o colocar ventanales, hay otra forma para este, utilizar los vientos del lugar. Yo vi, creo que si mal no recuerdo, pozos canadienses, creo que se llama. Lo que ellos hacen, por ejemplo, cavan un túnel, mm, o sea, cavan un túnel bajo la tierra de determinadas dimensiones y eh, el túnel ese va, tendrá determinado trayectoria, no me acuerdo si era 10 metros, 20 metros, bajo tierra, y después tiene una salida, donde ahí yo tendré que poner reja, ese tipo de cosas, para que no ingresen animales y ni personas. Entonces, por ejemplo, el aire va a ingresar por ahí y se va a entrar a la casa. ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja está, por ejemplo, que en invierno, la tierra, ¿cómo está? En invierno la tierra está caliente. ¿M? Entonces yo hago circular aire por la tierra, porque si bien son túneles que están bajo la tierra, pero esas paredes van a tener la temperatura de la tierra. Entonces yo necesito que el aire ese sea caliente, no aire frío. Entonces yo hago ingresar ese aire por esos túneles, se va a calentar y lo hago ingresar a mi casa. ¿Sí? Esto hay que hacerlo
hay que hacer con una serie de cuidados. ¿En qué sentido? Porque si hay humedad ahí abajo, va a empezar a ingresar aire con moho, con hongo, nocivo para la salud. Pero esa sería una forma de calentar la casa. Y también va a servir esos pozos, va a servir para enfriarlo, porque en verano hace mucho calor en el aire y bajo la tierra está más fresco. Entonces yo hago ingresar aire caliente por esos túneles y como están más frescos, va a bajar la temperatura de ese aire y recién lo hago ingresar a la casa. ¿Mm? Si mal no recuerdo, creo que eran pozos canadienses, creo que se llamaba eso, que es otra forma de lograr, de acondicionar el lugar donde yo vivo. ¿Sí? Bien. Hay otra forma, ¿sí? Ahí está diciendo. Bueno, acá hay un esquema, por ejemplo, de sistemas bioclimáticos. O sea, cuando ustedes escuchen hablar de sistemas bioclimáticos, se refiere a sistemas que lo que yo voy a buscar va a ser eh, reemplazar la energía no renovable por renovable. ¿M? Utilizaré técnicas para evitar esto que yo le digo de que me ingrese calor o frío por las paredes, por ejemplo. O sea, se demostró que el ladrillo que mejor anda es el adobe. Eso en laboratorio se han puesto a medir y descubrieron que eso no hay con qué darle al adobe. El adobe es el que mejor anda. Pero hay un problema acá. eh, en cuanto al adobe. Nosotros, por ejemplo, en la zona de la Puna, Salta, Jujuy, nosotros nos encontramos en una zona sísmica y el adobe, digamos que no es sismo resistente, se dice. O sea que no podría tolerar un terremoto, no, lo más probable es que se caiga la casa con los problemas de que va a morir gente. ¿M? Entonces, eh, hay que buscar la forma de utilizar, por ejemplo, Adobe, pero pensando en cómo hacer para solucionar el tema de los temblores. ¿M? Bueno, en esta casa, como ustedes verán, ¿ve? Está acá la persona me imagino que estará por instalar un termotanque solar. ¿M? ¿Qué otra cosa? Ahora bien, para entrar en temas, si ustedes quieren, si a ustedes les interesa ingresar a saber más de esto, de cómo hacer para ambientar mi casa, para eso se van a topar con algunas cosas técnicas que ustedes deberían saber. Por ejemplo, condiciones climáticas. ¿Cómo son las condiciones climáticas en Humahuaca? Habrá que ir y recabar información. Son, o sea, yo pasé mucho por Humahuaca y sé que ahí a esta hora el sol está que pela, que no tiene mucha nube. Generalmente yo no he visto nubes, salvo cuando hay alguna tormenta. Bueno, hay más cosas, pero eso digamos que sería eh, otra cosa, debería saber bien en qué estación del año me siento. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, sigamos. Ah, estábamos hablando de la otra cosa que gracias a los celulares ahora podemos, los celulares automáticamente nos van, como están conectados a satélite. Otra cosa que nosotros necesitamos saber acá son las coordenadas. Eso que vimos en la primaria, en la secundaria, son latitud, longitud, este, porque vamos a necesitar saber, por ejemplo, si yo quiero diseñar algún termotanque o la parte de paneles fotovoltaicos, yo necesito saber la radiación que hay en el lugar. Y la única forma es sabiéndola
exactamente en qué lugar de Argentina me encuentro. ¿M? Y para eso voy a necesitar saber lo que es la longitud y la latitud. Eso, por el tiempo, voy a pasar, pero ustedes deberían ponerse a buscar, entren a internet y busquen qué es latitud, longitud. Ah, les decía lo del celular. Si ustedes se fijan ahí en el celular, hay una opción donde a ustedes le dice este, en dónde está en este momento. Y ahí sale, ¿no? Ahí le va a decir longitud, tanto, tanto, eh, este o oeste. La longitud va de a este o a oeste. Usted tiene que darle ese dato. Eh, Eso es longitud. Longitud este o longitud oeste. Ese dato le tiene que dar. Y la latitud es latitud norte o latitud sur. Le va a decir un valor que tiene que decir norte o sur. Por eso yo lo vi en mi celular y eso sale. Importante para la hora de hacer los cálculos. ¿M? La orientación, o sea, esto de orientación se refiere a lo que yo le decía, que es importante que nosotros sepamos eh, a dónde queda el norte, porque todos los equipos nosotros tenemos que orientarlo hacia el norte. Es más, también si yo quiero este, calefaccionar mi casa con la energía solar, voy a tener que usar, saber eso del norte o sur. ¿M? Ahí están mandando Celia, ve. Muy bien, Celia. Ahí está mandando una app para cómo utilizar en Google Maps. Todo eso son datos importantes. Por eso acá están todas las partes técnicas que yo necesitaría saber. Y si no lo sé, lo busco en internet y me entero. Lamentablemente, o sea, son charlas de 2 horas que se van a ver a la semana. Entonces, por ahí yo voy a pasar. Algunas cosas le explico, pero no puedo, no me da el tiempo para explicarle todo. Eh, ¿Qué otra cosa más? El recurso renovable, o sea, existen varios, yo creo que el nombre, existen varios recursos renovables. El sol es uno, los vientos es otro, el agua, eh, eh, si bien ahora por trás de la sequía es un recurso escaso el agua, pero el agua es renovable. Eh, la energía geotérmica también eso es otra, ¿m? Que acá en Argentina no está muy explotada todavía, están en estudio. La marea motriz, que esa es la de los mares. O sea, hay una serie de energías renovables que se puede utilizar. Eh, ¿Qué más? Después dice construcción ecológica, medio ambiente, consumo energético, luz, gas, leña. O sea, ¿qué estoy utilizando? Se le explica eso. Luz, gas o leña. Tengan en cuenta lo que le dije de los gases de efecto invernadero. Recursos materiales de construcción, eso también. Los materiales, o sea, yo voy a tener que buscar un material que me, o sea, que haga que el calor o el frío le cueste pasar por las paredes. ¿M? Eso está relacionado con propiedades físicas, la conductividad térmica. ¿M? Esa sería la propiedad que debería tener ese material. ¿Qué otra cosa más? Eh, Confort térmico, higrotérmico, bueno, eso tiene que ver ya el confort térmico con la temperatura, la humedad. ¿M? Eh, es otra parte eso entraría dentro de lo que es la parte meteorológica. Yo debería saber, aparte de lo que es longitud, latitud, debería saber también qué es la eh, temperatura, humedad, qué es la humedad, porque acá va a salir mucho, la humedad relativa, qué es la humedad relativa, eh, qué otra cosa, humedad relativa, presión atmosférica, viento, cuál es la velocidad de los vientos. Todo eso sirve para el estudio
para realizar alguna cosa de bioclimatización. Niveles de dióxido interior, ventilación, ¿m? Niveles de ruido, hasta ese punto estamos llegando. Eh, por ahí, eso parte no se entiende, por ejemplo, a la gente de Humahuaca, no entendería mucho. ¿Por qué? Porque están dentro del, o sea, no tienen tanto ruido, entre paréntesis, salvo el vecino que a veces se emborracha y empieza a poner música, ¿no? Pero en las grandes ciudades están inundadas de ruido y el ruido después le va provocando problemas de audición, aparte que son personas que están más nerviosas, o sea, está causando serios problemas, por eso está ese ítem de nivel de ruido, ¿no? Pero si yo eh, a las paredes la he ido reformando para que no deje pasar calor ni luz, es muy probable que tampoco me deje pasar ruido, ¿no? Iluminación es otro tema que ya más o menos yo ya le estaba explicando, sostenibilidad y costo. Acá ese sí es un problema, porque para hacer todo este tipo de cosas tienen un costo. ¿M? Va a salir caro. ¿M? Bueno, acá está, fíjense, o sea, digamos que los arquitectos andan chochos con estos tipos de cosas, porque ustedes van a ver un arquitecto y le dicen, mira, yo quiero que me ingrese más luz en la casa. Claro, acá dice, es una inversión a futuro, dice Silvia, es verdad, ya le voy a explicar por qué es una inversión. O sea, yo creo que si lográramos hacer algo de todas estas cosas, nosotros nos daríamos cuenta, obviamente, de entrada es una inversión. Y las inversiones son caras, no son baratas. Eh, pero, por ejemplo, si yo lograría iluminar más mi casa y dejo de utilizar los focos, ¿m? Eh, eso ya me empieza a beneficiar cuando llegue la boleta de luz. Es algo que consumo menos. Y no se olviden que la luz cada vez sigue subiendo, ¿sí? Por eso, con más razón, o sea, conviene desde todo punto de vista, si quiero ayudar al planeta, me tengo que pasar a energías renovables y el tema de la luz, es como está cara, me va a servir para ahorrar, no gastar tanto. Eh, entonces, fíjense, los arquitectos ellos proponen hacer ventanales altos, ¿m? En distintos lugares. Fíjense en acá, en esta diapositiva, tiene al lado izquierdo donde está el auto, tengo un ventanal, porque es una ventana grande, y en el techo tengo así como una L, ¿sí? Ese podría ser el alero que me va a impedir que en verano ingrese por ese ventanal. ¿M? Y en invierno sí va a poder ingresar. ¿M? Bueno, y acá están esquematizadas algunas cosas que ustedes deberían manejar, ¿no? En qué estación del año estamos, o cuáles son las estaciones, la orientación, el consumo energético, cuánto consume energéticamente esta casa, iluminación, coordenada, recursos renovables disponibles, ¿qué más? Los materiales de construcción, ¿sí? Niveles de dióxido. Bien, esto de la eficiencia energética en electrodoméstico se rige por lo que se denominan etiquetas. Esto que está acá es una etiqueta, ¿sí? No le nombré quiénes son los que emiten esta etiqueta. Esta etiqueta la emiten la gente de IRAM,
IRAN, el Instituto de Racionalización Argentino de Normas y Medidas, ¿sí? Ellos se encargan de, ¿qué cosa? Ellos legislan, ellos son los que crean las normas. eh, por ejemplo, ellos son los que van este, a ver un momento. Claro, acá me están diciendo, una persona que es de Humahuaca, es un poco difícil la ventilación porque corre mucho viento. Es verdad eso. Eh, si la tiene abierta la ventana, se te va a llenar eh, se te llena de tierra dentro de la casa. O sea, en ese caso, habría que buscar otra forma, ¿m? Otra forma o que no ingrese viento fuerte, porque esa zona son vientos fuertes. Eh, Se podría buscar una forma que ahora se me viene a la memoria, es utilizar árboles para que me frene un poco el viento e ingrese en viento más tranqui, ¿sí? Eh, o se podría buscar otra forma. Directamente se descarta ese sistema y se buscaría otro sistema de ventilación que yo no use energía o que utilice de manera eh, menor, ¿sí? Por eso, este tipo de cosas que yo hice un pantallazo así general. Hay que analizar los climas de cada lugar. De Argentina existe un mapa climático donde a partir del clima, a partir de las lluvias, a partir de los vientos, yo voy a empezar a ver qué puedo hacer, o sea, para determinado lugar, porque no es lo mismo, este, eh, o sea, qué es lo que se hizo Argentina en cuanto a esto de eficiencia energética. Por ejemplo, ahora me estoy acordando, por ejemplo, que eh, a nivel escuela, que yo también pienso que han hecho lo mismo para los planes estos de vivienda. Eh, o sea, en Buenos Aires diseñan, llaman a los arquitectos y ellos diseñan, por ejemplo, le dicen, mira, yo quiero que me diseñe un barrio que sea barato para, no sé, 100 personas, 1000 personas, no sé. Entonces, ellos agarran, el arquitecto va, se pone a diseñar a partir de las condiciones climáticas que hay en Buenos Aires. Bueno, en Buenos Aires debe andar perfecto, pero ese mismo modelo, después han ido, por ejemplo, la gente de Salto, la de Jujuy, le han dicho eh, al Instituto Nacional de Vivienda, miran, ¿por qué no nos construye un barrio? Y bueno, ellos dicen, bueno, van y lo construyen, pero ¿qué pasa? Lo dice, ese barrio está diseñado a condiciones de Buenos Aires, que no son las mismas que en Salta o en Jujuy, ¿sí? Eso ustedes se podrán dar cuenta, por ejemplo, con las escuelas. Yo he visto en escuelas que el mismo formato, ¿eh? El mismo formato que hay en Buenos Aires, el mismo formato que está en Jujuy o en Salta, ¿sí? Con los problemas que eso acarrea. Porque en Buenos Aires no hace tanto calor como hace acá. O sea, tiene unos serios, o sea, esa escuela habría que modificar. Y lo mismo pasa con las casas, ¿no? Estos barrios que hacía antes el Instituto Nacional de la Vivienda, es el mismo problema. ¿M? Entonces hay que ir analizando, por eso que yo empecé diciendo, por ejemplo, que primero tendría que ver el clima, los vientos, las lluvias, y a partir de eso ver cómo hago para entrar dentro de esa zona de confort. ¿Sí? En algunos lugares funcionará perfecto el que le ingrese el viento a la casa, en otros no. Entonces habrá que buscar otra alternativa que sí la hay, ¿no? Eh, Entonces, volvamos de nuevo a la etiqueta porque ya me estoy yendo por las ramas. Eh, Estas etiquetas las realiza el Instituto, las normas IRA. Están regidas bajo las normas IRA, esta etiqueta. ¿Y qué dice esa etiqueta? Esa etiqueta está
de acuerdo a las letras A, B, C, D, E, F, me está diciendo los distintos tipos de eficiencia energética del electrodoméstico. Nosotros siempre tenemos que comprar uno que diga A. El que es A, digamos que las normas IRA, la gente de la norma IRA, ellos controlaron ese equipo para que sea realmente un equipo A, ¿sí? Y eso a ustedes le está dando la tranquilidad de qué cosa, de que consume poca energía eléctrica, contamina poco, porque las normas dicen eso. O sea, la misma norma le va diciendo tiene que contaminar tanto, tiene que tener, consumir tanta energía. Eh, También le va a dar seguridad. O sea, si el equipo es inseguro, la norma IRA no le da esta etiqueta. O sea, ustedes cuando vayan a comprar un electrodoméstico debería tener este tipo de etiqueta. Si no lo tiene es porque, eh, o sea, viene de otro país y hay problema ahí. ¿En qué sentido? En seguridad. O sea, el problema es que, por ejemplo, si no está bajo supervisión, porque esos equipos, si vienen de afuera, no tienen supervisión, eh, le puede dar la corriente, se puede morir alguien, o se pueden lastimar de otra manera, porque no, la norma evita eso, ¿sí? En la norma le van diciendo todas esas cosas, ¿m? Porque ellos ya han comprobado realmente que cumplan la norma, ¿sí? Eh, o sea, equipos que no vean este, esta, esta etiqueta, desconfíen. ¿De dónde viene? No sé, mi papá a mí siempre me decía que lo barato sale caro. Desconfíen. ¿M? Cuando vean esos equipos, yo que usted desconfío, lo mejor sería no comprarlo, a pesar de que puede ser tentador el precio, ¿no? Pero no le está dando seguridad. ¿M? Bien. Eh, ya hay, yo vi en España, por ejemplo, que ellos, por ejemplo, hasta qué punto ellos están más avanzados que nosotros en esto de la eficiencia energética, del cambio climático, y debe ser porque ellos están sufriendo más, tienen más problemas que nosotros, porque por ahí nosotros, cuando tenemos problemas, recién nos ponemos a buscar la solución o a hacer algo para evitar ese problema que estoy teniendo. Bueno, yo vi en España, por ejemplo, supongamos que ustedes vayan, se quieran ir a vivir a España. Eh, bueno, lo primero que tienen que hacer es comprar un terreno. Cuando tengan la plata, comprarán un terreno y ¿qué más? Ustedes dicen, bueno, ya tengo el terreno, ahora quiero construir una casa. Perfecto. Van a tener que ir al municipio, este, y en el municipio le van a decir, mire, usted para empezar a construir tiene que traer acá los planos eh, de la casa y qué es lo que usted está por hacer. Eh, Y ahí en España le exigen, por ejemplo, si usted es propietario de una casa, sí o sí tiene que tener un termotanque solar de la marca que a usted le guste, termotanque solar y paneles fotovoltaicos. Usted sí o sí tiene que tener en la casa. En caso de que no cumpla con eso, o sea, eso antes de haber puesto un ladrillo, ¿no? No es como acá que uno se pone a construir, va por el 10.º piso y recién viene la inversión municipal, ¿no? Esa es otra historia. Allá no dejan que levanten un ladrillo y empiecen a construir hasta que no tengan esta etiqueta, porque este tipo de etiqueta a mí me está diciendo, por ejemplo, que tiene una eficiencia A, que tiene termotanque, que tiene paneles fotovoltaicos, que las paredes son a prueba de ruido, que las paredes me resisten calor y frío. A partir de todas esas cosas, si también tengo el manejo de residuos, ¿m? Si recolecto el agua de lluvia, o sea, hasta ese punto ellos trabajan, ¿no? Una casa que tenga todo ese tipo de cosas, recolecto el agua de lluvia de alguna manera y esa agua voy a utilizarla para regar las plantas o para lavar, ¿no? Puedo utilizarla, ¿no?
no para consumo. Eso a mí me está evitando que gaste más plata en agua. ¿M? Y estoy contribuyendo con el medio ambiente. Bueno, en Estados Unidos, en España, perdón, en España existen esta etiqueta y las casas tienen esa etiqueta, ¿no? Y eso va a mí, ¿y en qué me beneficia como propietario si hago todo eso? Si yo tengo esa etiqueta, una casa que, por ejemplo, saldría 2 millones o 3 millones, con esta etiqueta, obviamente sale 5, 6 millones o 7 millones. Digamos que certifica, esta etiqueta va a certificar que ustedes tienen este manejo de energía solar, eh, tiene un buen aislante térmico en las paredes, el tema de la iluminación, o sea, todo eso que le estuve hablando, cumple con esas cosas, entonces voy a poder poner una etiqueta, no sé, eh, ¿con qué letra? Eso ya dependerá de todas las cosas que yo tenga hecho. Eso que se hace en España ya se está empezando a hacer también acá en Argentina. Ya está aprobada, hay una ley que lo marca, que en este momento no recuerdo, pero existen leyes donde eh, estamos yendo para ese tipo de cosas, para que se etiqueten las casas. ¿Mm? Como le digo, esto le va a servir a la hora de vender, le va a servir bastante, ¿sí? Bueno, ahí está ese logo de la norma IRAN, eso grábenselo en la cabeza para que, o sea, si ustedes ven un electrodoméstico que tiene ese sello IRAN, a usted le está dando una cierta tranquilidad, ¿sí? ¿De qué? De que es eficiente, que no consume mucha energía, que es seguro, que nadie se va a terminar electrocutando o le va a pasar algo malo. ¿M? Esas son las normas IRAN. Y hay un montón. Entonces, si yo logro hacer todo ese tipo de modificaciones, obviamente sale caro. ¿Cómo calcularíamos en watts la eficiencia energética que consume un electro? Acá me están preguntando, ¿cómo calcularíamos en watts la eficiencia energética que consume un electrodoméstico? Eso, o sea, eso sería la potencia que tiene el equipo. Eso debería tener una chapa de identificación o también vienen con etiqueta. Esa la hace el fabricante. Inclusive en algunas etiquetas creo que también figura eso. A ver, veamos, volvamos para atrás. O sea, no es necesario ni hacer cálculo. Yo creo que eso ya está. A ver, veamos. Ahí dice, mire, ¿cuántos kilowatt hora consume al año? Y ahí está el dato. Debería tener la etiqueta, debería tener ese dato que vos me estás preguntando. ¿Cuál es su capacidad de acondicionamiento? ¿Mm? Ahí está. En la etiqueta hay figura, ¿sí? Tiene que figurar en la etiqueta cuánto, cuánta potencia va a consumir, cuántos kilowatts o watts. ¿M? Eso tiene que decir. No es necesario calcular. Ahí está. Eso debería estar bien. Por eso, al hacer, a la hora de, por ahí uno no, porque hay un montón de cosas que uno puede ir haciendo. Ah, acá está, volvamos de nuevo a esta. Si yo empiezo a hacer las mejoras que le decía, bueno, acá están en porcentaje, ¿m? Acá están en porcentaje qué es lo que yo estoy ahorrando, ¿eh? Si, si
Si logro a toda la casa ponerle algún material o hacer las reformas necesarias para que no me ingrese calor ni frío, estoy ahorrando un 50%, ¿eh? A eso se refiere. Al alero, 90% de consumo de energía. Eh, bueno, en cada etiqueta ahí que figura ahí, ahí está dando los ahorros que uno lograría. Obviamente todo esto va a redundar en ahorro de energía, la boleta va a venir más chica, no va a ser tan cara, ¿eh? El consumo va a bajar, ¿m? Porque digamos que sería el resultado a largo plazo, ¿sí? Dice, etiquetado de eficiencia energética en vivienda norma IRA 11.900. O sea, si ustedes quieren saber cuál es la norma que regula la eficiencia térmica, energética, perdón, energética en vivienda, es la norma IRA 11.900. Y eso ustedes la buscan y ahí le dice qué cosa es eso, ¿sí? Ahí está explicado un poco. Le quería esto del usuario. Por ejemplo, aparte de estas cosas estos serían realizar cosas sobre la casa, pero yo también puedo ahorrar, por ejemplo, algo muy común que yo veo en las casas, incluso en mi casa yo vivo peleando acá o sea, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos que viven conmigo y son jóvenes y ellos tienen enchufado, por ejemplo, el cargador, todo el día está enchufado el cargador, pero no lo están usando, o sea, lo usan, ponen un ratito y se van. eh, Ese cargador está consumiendo energía. ¿Mm? O sea, lo que yo tendría que hacer, el usuario que tenga cargador para un cargador de celular, un cargador para una notebook, eh, o sea, yo con la enchufa la enchufe, se carga, desconecto, ese sería el camino. Voy a cargar el celular, conecto, carga, lo desconecto y saco el celular. No dejo conectado, porque eso está consumiendo energía. Lo mismo me pasa, por ejemplo, con el televisor en la función standby. ¿Cuál es esa? Es cuando está cuando se ve un botón rojo, una luz roja. En algún lado hay un LED rojo. Bueno, quiere decir que está en la función standby. Esas funciones, por ejemplo, para cuando, por ejemplo, ¿ves? Yo puedo apagar la computadora ahora y digo, me voy al baño. Entonces tengo la opción, me voy a apagado de la net y ahí me sale suspender. Entonces yo aprieto el botón suspender y ¿qué pasa? Se apaga la máquina, pero queda prendida todavía. Entonces con eso me voy al baño, vuelvo, saco el suspender y puedo seguir en el mismo modo, pero ahorré energía, porque entre paréntesis lo de lo ahorré, ¿no? Porque va a seguir consumiendo. Pero eso es o sea, yo tengo que usar esa opción si voy un rato y vuelvo al rato. Yo veo, por ejemplo, que hay gente que lo deja conectado, no sé, 10 horas y vuelve a las 10 horas. Eso no me sirve ese ahorro, ¿comprende? Para ese caso tendría que haber desconectado todo y me voy. Cuando vuelva, lo vuelvo a conectar de nuevo. ¿Mm? ¿Qué más? El televisor, la netbook, tiene eso. El tema del lavarropa. Los lavarropa, eso también este, puedo intervenir ahí con el lavarropa. Por ejemplo, si la ropa no está muy sucia, no tiene sentido que nosotros lo pongamos en los programas largos. Yo veo personas que, por ejemplo, tiene tierra nomás, o sea, no, no han estado trabajando en ningún taller mecánico, o sea que es una lavada liviana. Entonces busco el programa más corto y lo pongo, ¿sí? No es necesario, o sea, que esté una hora o media hora con el programa más largo. ¿Mm?
no necesita eso. Eh, ¿Qué otra cosa más? El lavarropa, aparte, estoy ahorrando en energía y estoy ahorrando también en agua, ¿no? Otro problema, o sea, la gente de Humahuaca, esa zona, este invierno ha sufrido mucho con el tema del agua, ¿no? No hay agua. ¿Qué otra cosa más? Bueno, estas son normas internacionales, estas normas y, y ahí le va diciendo, o sea, sitio sustentable, la palabra que ellos dicen, ¿ve? Si hay eficiencia hídrica, mm, o sea, estoy aprovechando el agua al máximo. eh, a eso apunta todo este tipo de recomendaciones, pues todo esto son recomendaciones. Bien, eh, yo tengo dentro de la energía solar, yo la puedo aprovechar en energía térmica, que es la del termotanque solar, y la energía fotoeléctrica o eléctrica. Eso es a través de los paneles solares, ¿sí? Hay una serie de cosas que yo lo puedo utilizar esos paneles fotovoltaicos. Lamentablemente, un panel fotovoltaico está caro, caro. Pero como les digo, eso podrían poner, ustedes podrían poner como objetivo y se encaminan hacia ese objetivo para comprar, o sea, ver cómo hacer para poder comprar. ¿Qué más? Mapa solar de Sudamérica. Bueno, acá en Sudamérica, o sea, con el profe Linares, nosotros estamos haciendo nosotros estamos haciendo una maestría en la Universidad Nacional de Salta. Y la primera clase que nos dio a mí me llamó la atención porque la maestría en energía renovable y el doctor que nos estaba dando la clase, doctor en ciencia, no medicina, eh, él dijo que a nivel mundial hay 5 lugares donde se puede aprovechar tranquilamente la energía solar. Y uno de esos 5 lugares es la Puna Salto Jujeña, ¿sí? Y fíjense, eso que está en oscuro, color oscuro, eso me está indicando que la radiación solar en esos lugares es enorme, ¿sí? ¿Qué más? Existen estos mapas solares. Esto sería a nivel América Central, América del Sur, perdón, y este sería un mapa solar de Argentina, ¿m? Con distintos valores de radiación, ¿sí? Voy a tener distintos valores de radiación y en el otro mapa está eh, el de eh, Jujuy, con las distintas zonas, con sus radiaciones, porque esto está en función de la radiación del lugar, ¿sí? Fíjense que en el norte es donde más fuerte es el color y ahí es donde más se debería aprovechar la energía solar. ¿M? Eh, en la zona, por ejemplo, de Corrientes, Misiones, Entre Ríos, en esa zona, ahí hay mucho verde. Ellos tendrían que buscar una energía renovable, por ejemplo, biomasa. Biomasa tiene que ver con todo lo que es desecho orgánico, ¿sí? Eh, por ejemplo, de los aserraderos. En esa zona hay muchos aserraderos, entonces se debería recoger el aserrín y quemarlo en algún lugar. Y al quemarlo, yo voy a producir, eh, esa energía lo utilizo para calentar agua y esa agua me va a permitir, eh, pasando un generador, voy a obtener energía eléctrica, ¿sí? En la zona sur
Comodoro Rivadavia, la zona de Neuquén. En esa zona los vientos son fuertes, o sea, y aprovechable para colocar aerogeneradores. Aerogeneradores son esos molinos de viento más o menos, que ahora, cuando yo era chico le decíamos molino de viento, bueno, hoy se llaman aerogeneradores, ¿sí? Donde hay muchísimos ahí en la zona de Comodoro, de Ushuaia, en esa zona sur, hay muchos de esos y produce mucha energía eléctrica. Y la gente esta están todo el día usando esos aerogeneradores porque tienen viento todo el día. Ahora bien, ¿por qué no en el norte no usamos aerogeneradores? Y porque los vientos que nosotros tenemos acá en el norte, o sea, bajan de 0 a muchos kilómetros por hora, ¿sí? O sea, causa daño. Por eso, yo creo que a la gente que estaba en Cauchari cuando estaban instalando paneles, o sea, creo que tuvieron así ráfagas intensas de viento que los volteó. O sea, han armado y el viento se los volteó los equipos. Eh, bien, sigamos. Esta es la doctora de la carrera de energía renovable allá en, en Salta, la Universidad de Salta, y el lugar, un Instituto Nacional de Energía No Convencionales, así se llama, INENCO. Digamos que la gente esta, aparte de formar personas para doctorado, ella es doctora, por ejemplo, es licenciada en física y después hizo un doctorado de 6 7 años en ciencia. Eh, y el INENCO se encarga, aparte de producir eh, un doctorado, maestría, tecnicaturas también hay, aparte de eso, tiene sus alumnos. ¿M? Alumnos de distintas carreras y ellos aparte hacen investigación. Investigan, eh, o sea, de distintos tipos de temas, ¿no? A veces ellos hacen convenios con determinados lugares porque van gente de algún lugar que les lleva un problema y necesita algún tipo de solución. Entonces esta gente se junta y empiezan a trabajar, designan personal que van y atacan el problema. Por ejemplo, el hospital de Susque, ellos hicieron una serie de modificaciones en el hospital de Susque porque, porque no tienen gas natural ahí. Creo que no llega todavía a Susque. Y de noche hace mucho frío. Entonces la gente esta fueron y le instalaron un sistema de manera tal que el muro trombe, el muro trombe es un sistema para calefaccionar un ambiente. Yo no sé si me va a dar el tiempo, si no le explicaría. A ver, ya vemos, si me queda tiempo, vuelvo sobre el muro trombe, ¿sí? Que el hospital de Susque tiene eso. Y con eso eh, no usa energía eléctrica ni gas natural o gas de garrafa. No utiliza nada de eso para calefaccionar. De noche está todo perfecto. Usando solamente el muro trombe. Bueno, acá está otra vez de nuevo lo que yo les decía, ¿ves? La energía térmica lo que hace es atrapar calor, la energía solar, eh, energía fotovoltaica atrapa la luz. ¿M? Yo uso los fotones de luz para mover electrones. Digamos que ahí ocurre el cambio. ¿Qué otra cosa más tengo por acá? Bueno, esto ya es ya entrando más en el tema del termotanque, ¿sí? Pero no, él me mandó una macana. A ver, creo que sí. A ver.
Sí, a ver un momentito. Ahí. Eh, ya me mandó una marca. Bueno, creo que andábamos a la 20. Bueno, acá está. Bueno, esto es un termotanque de placa plana, ¿m? Que tiene, si mal no recuerdo, estos tienen conducto de cobre y tienen policarbonato, se le pone por encima para evitar pérdida de calor por convección, ¿sí? O sea, la transferencia de calor se realiza de diferentes maneras. O sea, el calor se transfiere de tres maneras. Una forma sería por conducción, que creo que le expliqué. Por conducción sería una, y este, algo que no le pregunté. A ver, acá está. Este, están viendo la presentación, ¿no? Pues así me mandó una macana con la presentación. ¿Me podrían decir si están viendo la presentación? Profe, sí se ve. Ah, perfecto. Pues recién me mandó una macana y se fue. Bueno, entonces, esto, esto es un termotanque solar de placa plana y que consiste en, eh, tienen conducto en la parte superior tengo un acumulador, la parte de abajo sería el colector de placa plana, ¿m? Y dentro de ese colector de placa plana tengo cañería de cobre porque es por donde va a circular el agua y está pintado de negro. ¿M? ¿Para qué? Digamos que existen teorías de cuerpo negro, así se llama, que ellos demuestran que la energía solar es atraída por los cuerpos negros, ¿sí? Entonces, yo pinto de negro, estoy obligando a que la energía solar llegue a esa zona y me calienten los caños de cobre con agua, ¿sí? A ver, bien. Bueno, este es un tipo de termotanque solar, ¿sí? ¿Qué otra cosa más? Bueno, hay distintos tipos de modelos. Este es el que tiene las viviendas de Jujuy, o sea, de estos barrios, ¿sí? Ah, era que le iba a explicar lo de la transmisión de calor. La transmisión de calor se realiza de tres maneras. Uno sería conducción, o sea, cuando se da, por ejemplo, eso se da, por ejemplo, en los metales. Un ejemplo típico sería, por ejemplo, si yo tengo una cuchara de metálica entera, lo pongo en una taza de agua caliente, al rato voy a tocar la cuchara y está caliente. ¿Qué pasó? El agua caliente me calentó a la cuchara y la cuchara en un estado sólido, generalmente es un metal, en los metales los átomos están pegados uno a la par de otro, entonces se transmite calor por contacto, sería. O sea, yo toco y ahí siento que hubo transmisión de calor. ¿Mm? Eso sería conducción. El otro sería convección. La convección ocurre, por ejemplo, cuando esa misma taza de agua caliente, si yo pongo la mano por encima, no la toco, ¿no? Sino que pongo por encima un poquito más arriba, empezar al rato, voy a empezar a sentir calor en la mano. ¿Qué sucedió? eh, el aire que se encuentra encima de la superficie de la taza se calienta y por un tema de densidad se empieza, sube hacia arriba, sube y el aire frío que se va a encontrar en la parte superior baja, ¿sí? O sea, a través de las diferentes densidades, uno más liviano y uno más pesado,
el más liviano sube y el más pesado baja. Bueno, al subir me está llevando aire caliente y ese es el aire que yo siento en la mano. Eso se llama convección natural. Si yo le pondría algún ventilador, eso sería ventilación, eh, sería transferencia de calor por convección forzada, ¿sí? Cuando pongo algún elemento mecánico, eléctrico. Eh, y la última sería por radiación, que es la que ya le estaba explicando, ¿sí? O sea, de esa manera se transmite el calor. ¿Para qué le explico esto? Es importante tenerlo en cuenta porque esas tres formas de calor son las que van a aparecer en los equipos estos. Entonces, lo que yo tengo que hacer, sabiendo eso, tengo que minimizar porque va a ser pérdida. Si no hago eso, voy a perder calor. Y estos colectores de placa plana, si yo no lo tapo, cuando corre a viento, me va a sacar el calor que yo he logrado acumular en el colector. ¿Mm? Continuemos. Ya vamos a ver detenidamente bien esta parte, o sea, el de los termotanques. Este es un termotanque solar de tubo de vacío. Digamos que solamente acá vamos a tener una noción. La clase de hoy era más nombrar la eficiencia energética, ¿sí? A eso apunta la clase de hoy. Bueno, esto sería un tubo de vacío que tengo en la parte superior un acumulador y los tubos, ¿sí? Ya veremos detenidamente cómo funciona ese tipo de equipo. Ah, bueno, acá quiere que le explique un poco entonces. Acá podemos ver cómo funcionan esos termotanques. Entonces, tengo un acumulador, entrada de agua fría y salida de agua caliente. Eso es lo que voy a tener dentro del acumulador. Después los tubos están acá inclinados, el agua circula, son dos tubos concéntricos. En el tubo que está en el interior, la cara externa está pintada de negro mate. Se lo pinta de negro para, y después tengo otro tubo que va a estar por encima. Dentro de los dos tubos se hace un vacío. Y eso, al existir un vacío, es el mismo efecto que tiene un termo. ¿M? O sea, eso va a impedir que salga, a través de los tubos de vidrio, salga este calor o frío. No puede pasar nada de eso, por eso es el mismo sistema que un termo. Por eso es que un termo, yo le agrego agua caliente y me conserva el agua caliente un par de horas. Eh, Bien, vamos a ver qué pasa. Tengo agua por el tubo interno. Recuerden que son dos tubos de vidrio, ¿no? En el tubo de adentro, el interno, circula agua. Entonces, la radiación solar pasa a través del vidrio. Efecto invernadero acá también ocurre. Me calienta el agua que se encuentra en la parte de abajo. Al calentarse, se hace menos denso, menos pesado sería, ¿sí? Se hace más liviano el agua. Y esa agua caliente sola sube hacia el acumulador. Y el agua fría que tengo en el acumulador empieza a bajar. Eso, ese sistema trabaja de esa manera automáticamente. Eh, Baja agua fría y sube agua caliente. A partir de que la radiación solar lo está calentando, ¿sí? Eso va a ir así continuamente hasta que empiece a hervir el agua, ¿sí? Y eso ya, eso es un problema. Por eso es que cuando yo uso estos equipos, los tengo que usar. Y se pone ahí en el acumulador, se pone en la parte superior un tubo de venteo. Son tubos que cuando empieza a hervir el agua, va a empezar a producir vapor de agua y ese vapor de agua, si yo no tengo ese tubo de venteo, va a llegar un momento, se va a empezar a acumular vapor dentro del tubo y en algún momento lo va a hacer que se reviente el acumulador, causando, si hay alguien cerca, se va a quemar. Entonces, para evitar ese problema, se coloca un tubo y por ese tubo empieza a salir vapor, que también no es bueno. Por eso, estos equipos, como no tiene botón de apagado, esto funciona. Hay sol, funciona. Se pierde el sol,
el acumulador queda ahí, el agua caliente, ¿no? Estos equipos hay que usarlos. Si no lo usan, lo tienen que tapar los tubos. ¿Mm? Eso sería en pocas palabras. O sea, se los tapa y ya ese es el botón de apagar. Por eso eso es importante utilizarlo. Ahora, ¿qué pasa si a pesar de yo usarlo, me, me sigue venteando vapor? En ese caso, yo debería analizar y ver, empezar a tapar uno o dos tubos y ver qué pasa. En algún momento voy a encontrar, no sé, a lo mejor que con tres tubos tapados ya deja de estar venteando este vapor, ¿sí? Esos problemas más, yo me inclinaría a que se dé en la zona de Humahuaca, porque tiene mucha radiación. Humahuaca, Abrapampa, La Quiaca. ¿Mm? ¿Qué otra cosa? Bueno, estos son accesorios lo que tiene el termotanque. O sea, yo compro el termotanque que viene la estructura, el acumulador y los tubos. En el caso de que yo tenga un termotanque de tubo de vacío. Esto que, esto que tengo acá son, por ejemplo, tengo un ánodo de magnesio. ¿Qué es eso? Eso es para el caso de que yo tenga en donde yo vivo agua dura. El agua dura son aguas que tienen sales, minerales en disolución, o sea que están adentro del agua y en condiciones, bajo ciertas condiciones, eso se empieza a depositar en cañería, ¿sí? Por ejemplo, si es agua caliente, yo creo que esas son las condiciones que haría que se empiecen a depositar sales en la cañería, en todo tipo de cañería. ¿Y cuál es el problema de eso? El problema es que va a ir disminuyendo el diámetro del caño, incluso llegándolo a obstruir, ¿sí? Entonces habría que cambiar todos los caños, porque sería un lío, soluciona eso. Entonces, para evitar ese problema, ¿qué hago? Coloco yo un ánodo de magnesio y ¿qué pasa? El magnesio reacciona con esa sal y va a evitar esto que le estoy diciendo de que se deposite como una costra en la cañería. Cada 6 meses debería controlar que, este, eh, que no se haya desaparecido la barra, porque eso es lo que pasa, ¿no? Esto se va a empezar a reaccionar, depende del agua que yo tenga, y cuando voy destapo, me queda solamente la parte verde. Todo lo que es la parte metálica, no tengo nada. Y es porque reaccionó con el agua. ¿Mm? Después, a su derecha hay esto se llama, es una llave mezcladora. Esto que tiene tres roscados, ¿eh? Y negro, ¿ok? Que hay un 7 y un 6. Es una llave mezcladora. ¿Qué cosa es eso? O sea, yo saco agua fría del tanque y mezclo, bueno, y lo conecto en un extremo. Fíjense bien, hay un punto azul. En ese punto azul, ahí conecto el agua fría. Y el agua que me sale del agua del termotanque lo conecto donde está el punto rojo. Fíjense, hay un roscado y hay un punto rojo. Ahí lo conecto el agua caliente que está saliendo del termotanque. Y yo fijo, porque ahí tiene para fijar qué temperatura quiero yo que me llegue al baño, ¿sí? 60 grados, 70 grados. eh, con 40 grados uno tendría que ya poderse bañar. Eh, el profe Linares, él instala estos equipos y él me dijo que él los regula a 50 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Ingresa agua fría, agua caliente y ese aparato lo que hace, mezcla el agua de manera tal que a la parte de abajo, o sea, en este caso está para arriba, saldría agua a 50 si es que yo puse 50 grados. Si puse 60, me va a salir agua a 60 grados. ¿Mm? Y lo que está arriba de la válvula mezcladora es una caja de inspección. Eso, esa caja de inspección, todo esto le vuelvo a decir que es opcional. Esa caja a mí me va a indicar.
yo tendré que colocar unos sensores dentro del termotanque. ¿Para qué cosa? Para medir, por ejemplo, la altura del agua. Vienen unos sensores y yo puedo ponerlo en el termotanque y con eso me va a decir, o sea, yo me acerco a ver esta pantalla de inspección y me va a decir medio tanque, tres cuartos de tanque, ¿sí? ¿Qué otra cosa me interesaría saber? O sea, o sea, con este equipo yo puedo sacar mucha información, pero la que a mí me interesa saber con urgencia es nivel de agua, temperatura del agua, eso también me va a indicar, y no recuerdo qué otra cosa más, pero esas son las que a mí más me interesan. ¿Por qué el nivel de agua? Me interesa saber el nivel de agua, ¿por qué? Porque si se vacía esto, quiere decir que yo en el acumulador no tengo agua. Y cuando ingrese agua fría, si estuvo un par de horas los tubos, eso, por ejemplo, que le estuvo dando el sol, cuando ingrese agua fría, en el acto se quiebra, ¿sí? ¿Por qué? Porque el vidrio no tiene lo que se llama, o sea, no tiene dilatación térmica grande. O sea, cuando un material tiene una dilatación X, se va a poder, se dilata, no se quiebra. El vidrio no tiene eso, ¿sí? Entonces se va a quebrar. Entonces, a mí me interesa estar controlando el tema del agua en el acumulador. Temperatura también, saber qué temperatura está saliendo. Estos son accesorios. Yo los puedo comprar para tener eso. Bueno, ya le expliqué, acá está de nuevo, ¿ve? El funcionamiento, sumamente importante. No se olviden, siempre los termotanques tienen que estar apuntando al norte por el tema de la trayectoria del sol. Esa es la respuesta. Si lo oriento, no sé si le conté, ¿no? Pero siempre eh, el profe Linares él me cuenta de que él dicta capacitaciones de cómo instalar termotanque solar y me contó que una vuelta él no sé dónde estaba y lo llama a un alumno, ya había terminado de dar el curso y lo llama a este chico y le decía que el equipo no funcionaba, que quería saber qué pasaba. Entonces el profe Linares empezó a darle algunos tips para que vaya viendo y revisando. Tiene agua, fíjate si ingresa agua al acumulador, si está cerrado, tiene para purgar el acumulador, a lo mejor se está haciendo el agua por ahí. No, 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 le decía, no, no pasa nada de eso. Y después le dice la orientación. ¿Hacia dónde has orientado el equipo? Y el chico agarra y le dice, lo orienté al sur. Bueno, ¿de dónde has sacado eso? De un video de YouTube. Ah, entonces ahí hay un problema. Acá me preguntan cuál puede ser la causa que un termotanque solar explote. Ah, dice que un propietario instaló. Es lo que le estoy diciendo. O sea, un termotanque puede explotar si no tiene esa válvula de venteo. Eh, ya vamos a ver en otras clases, porque no sé si tengo acá las diapositivas, porque estos son de costado. Hay diapositivas donde están de frente y ahí se puede ver el tubo de venteo. Creo que acá no están, no sé si están ya. Ahí está, mire. Bueno, este es un equipo real, una foto real. En la parte de arriba de este acumulador debería salir un tubo hacia arriba. ¿M? Tiene que salir un tubo y entonces, de nuevo le explico, ¿qué pasa? Los tubos empiezan a funcionar, el equipo empieza a funcionar, el agua empieza a calentarse eh, y llega un momento, si yo no utilizo este, el agua que se va acumulando, esa agua va a seguir aumentando la temperatura hasta que llegue a hervir. Empieza a hervir el agua. O sea, hervir, o sea, el agua líquida pasa a estado vapor. Y ese vapor se va a acumular en la parte superior del acumulador.
¿sí? Bueno, ve, acá está. Ahí está, miren, acá dice válvula de escape, ¿ve? ¿Ve que hay dos tubos? Entonces, en la parte superior se va a ir acumulando el vapor. Si yo no tengo ese tubo de venteo, entonces se va acumulando y va aumentando la presión dentro del acumulador y llega a una presión tal que explota. En cambio, que si yo tengo este tubo de venteo, entonces empieza a producir vapor y en el acto va a empezar a salir por la parte superior, empieza a salir vapor, vapor de agua. ¿Mm? O sea, el problema de que haya explotado, para mí, o a no ser que haya estado cerrado eso, no sé. Yo revisaría primero eso. Los tubos de venteo, eso tienen que tener. A ver. Me estoy olvidando esto que es sumamente importante que le estaba contando del chico este que había orientado los tubos estaban orientados hacia el sur y el Linares le pregunta, pero ¿y por qué apuntaste hacia el sur? Dice porque vi en YouTube un, un- que un chico que mostraba cómo armar el termotanque y lo había orientado hacia el sur. Bueno, ese chico lo más probable es que haya sido de México o de esa zona, y ellos sí o sí tienen que orientarlo hacia el sur. Nosotros estamos en el hemisferio sur, tenemos que orientar nuestro equipo hacia el norte, que es solamente es un tema de trayectoria. El sol en verano tiende a pasar al mediodía por arriba de nuestras cabezas, ¿sí? Y en invierno es como que se achata un poco y pasa delante de nosotros. ¿Mm? Ese sería el tema sumamente importante. Eh, entonces, es importante que exista el tubo de vento y que se use. Otra cosa importante es que si yo no lo uso, tengo que tapar los tubos, porque digamos que estos equipos no vienen con un botón de apagado. Digamos que la forma es tapar los tubos y de esa manera no está trabajando el tubo, ¿sí? Ese sería el botón de apagado. Bueno, acá está el profe Linares instalando. Este es un problema, mire, fíjense, la casa parece que tiene de chapa, ¿m? Techo de chapa. Estos equipos tienen que estar, el acumulador tiene que estar en posición horizontal. Por eso hay que hacer a veces estructura de manera tal que quede horizontal eso. Porque eso, en general se lo puede instalar en cualquier techo, ¿m? Que resista el peso ese, ¿no? Eh, que vaya a decir, y para eso va a tener que ver o sea, qué estructura voy a tener que hacer. Hay veces que tienen que soldar o tienen que poner suplementos de manera tal de levantarlo y dejarlo horizontal. ¿Mm? El profe Linares me contaba que acá en este caso esto es una escuela, pero es una escuela que tiene, ¿cómo se llama? Fue declarada patrimonio nacional o provincial. eh, entonces a él le hubiera gustado voltear alguna pared, algo porque si ustedes instalan estos equipos, no tienen que darle el sombra, ¿sí? Pues estos equipos tienen que instalar en un lugar donde están seguros que no le va a dar la sombra. Recuerden que esto trabaja con rayos solares, tienen que incidir los rayos solares sobre estos equipos. Y como era patrimonio provincial, creo, entonces no se podía tocar, entonces, bueno, solamente en una franja horaria eso va a calentar y va a trabajar los paneles fotovoltaicos en determinado momento, no todo el día, o todo el día que esté el sol, no va a trabajar todo el día, porque le va a dar sombra, porque hay pared y creo que también tenían un problema con un árbol que no lo dejaba, porque después creo que me contaba el ingeniero que querían voltear el árbol, no lo dejaron porque no sé qué cosa era, problema.
Bueno, fíjense en acá, ve, otro, esto es lo ideal, ve, es losa. No hay que, solamente hay que, como se dice, hay que anclarlo a la losa y listo, ¿sí? Pero fíjense que no tiene que haber nada que le provoque sombra, ¿no? Durante el horario que va a estar funcionando el sol. Esta creo que es una foto de la Universidad Católica de Salta, donde hay eso, me contaba el ingeniero, fíjense, estos son paneles fotovoltaicos, ellos pagaban mensualmente 2 millones de pesos de luz. Es una universidad, consume mucha energía eléctrica, entonces eh, lo que ellos decidieron es comprar los paneles fotovoltaicos y instalar. eh, y que merme un poco la boleta de la luz, ¿sí? Obviamente fue una inversión millonaria porque salen caros los paneles, ¿m? Pero 2 millones pagando mensual, o sea, yo buscaría la forma de poner los paneles. Es mucha plata. Esto es uno de 100 litros, ese 2 4 6. O sea, eh, estos tubos de vacío, si son 10 tubos, es de 100 litros. Fíjense, acá está el tubo de venteo, mire, ese caño verde que está, hay un caño que está hacia arriba, ese es el tubo de venteo. ¿Mm? Esto es una cocina, cocina solar, no sé si sabrán, este, estos trabajan con espejo. ¿Mm? Algunos lo habrá visto en física, en la secundaria se ve en física. ¿Y cómo funciona esto? Los rayos eh, inciden sobre la parabólica, porque es una parabólica, incide, choca ahí los rayos y se encuentran en un punto. Ese punto se llama foco y en el foco yo voy a conectar este, una olla o en este caso es un horno, creo que era, y lo calienta. Sí, ¿ve? Son como hornos. Y fíjense, y cocina bastante bien. El problema de una cocina solar es el tiempo. Necesita tiempo para que se cocine, ¿sí? No es lo mismo que una cocina a gas. El tema es que usando eso, nosotros estamos consumiendo poco gas o nada. Ah, bueno, esta es una frase que al ingeniero siempre le gusta poner. Si lo oigo, lo olvido. Si lo veo, lo recuerdo. Si lo hago, lo comprendo. Si lo descubro, me motivo. Si lo produzco, es mío. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta que le haya quedado por ahí? ¿Mm? Si no, guárdenla por ahí y en otra clase podemos aclarar, ¿sí? Bueno, guarden, anoten en algún lado y después en otro momento o en la próxima clase, seguimos, le aclaro las dudas, ¿sí? Bueno, vamos dejando acá, podemos continuar la próxima clase. Ah, acá me dice eh, la inclinación del termotanque, eso viene fija. Ya está prefijada la inclinación que tiene, es suficiente para calentar el agua. Eh, esto del, acá me preguntan, dice si para una familia de 4 integrantes, ¿qué termotanque solar nos recomienda comprar? Acá hay una serie de cosas para esa pregunta. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que el termotanque es para darse duchas cortas encima. No es para estar em,
mucha hora ahí bajo el agua porque se va a acabar. Esto es para darse duchas cortas. Esto es sumamente importante. Si los integrantes están acostumbrados mucho tiempo, se acaba y bueno, después ya empieza a venir agua fría, ¿no? O sea, es importante eh, fijarse eso, ¿sí? ¿Para cuánto entrega un termotanque de 100 litros? Teniendo en cuenta lo que le acabo de decir, yo creo que anda tranquilamente, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo tengo una hermana que tiene tres hijas y me decía que cada una está una hora en el agua del baño. Entonces ya le dije a ella que no. Bueno, vamos dejando acá. Cualquier otra pregunta la dejamos para la próxima. Muy bien, hasta luego.